Y hablando de la Europa League, hay un equipo que la está mirando y casi acariciando. Ganó un partido difícil el Levante. Por méritos, por capacidad, por autoridad, se lo merece. Y por el rival que venía, ¿eh? Es que siempre un equipo, ahora qué irregular, un equipo difícil como Osasuna, ¿no? Aquí Le también, ganó ¿te acuerdas, bien, ¿te acuerdas cuando visitó Mestalla también? También, sí. Partido sí. horroroso de los Osasuna también. Es un equipo que baja mucho de jugar en su campo a jugar fuera de casa. Baja muchísimo. Venía de hacer un partidazo y viene aquí. Ojo que el Levante jugó bien, Richard, ¿eh? Jugó bien, fue más ofensivo, que siempre rescatamos y admiramos, ¿no? su parte defensiva, con un portero que está pasando un momento, lo hemos dicho ya un montón de veces, pero ojo que ofensivamente se trabajó bien, ¿eh? Fue ordenadito, tuvo posibilidades, hicieron 2 golazos, Diot lleva 3 goles y los 3 los ha hecho con una similitud que es pegarle de afuera del área, que hay pocos jugadores en Europa que le pegan de afuera del área. Ha hecho 3 golazos, 7 puntitos valen los 3 goles eso, de Diot. Y después Rubén, que a pesar de los fallos que podemos encontrar en el gol de Rubén, creo que en lo personal fue un golazo. Yo veo más fallo en el primero, en el remate de Diop de lejos, que creo que el portero... Sí, hizo una parábola rara la pelota, Él le pega bien, ¿no? Porque sí. le pega de lejos y quizás además el salto del balón había pasado al portero ya. Claro, podría haber hecho un poquito más, ¿no? Entonces yo creo que el portero ahí, pero bueno, no hay que quitarle méritos porque como tú bien decías, solo el atrevimiento de tirar desde donde aquí habitualmente en España no se suele hacer, porque no se suele hacer. Pero muy bien, la verdad es que el Levante ya no sorprende, sino va demostrando que bueno, que esa frontera que hay entre la búsqueda de la permanencia y el mirar hacia otro sitio está mucho más cerca y quiere pelear por él. Y además con el mismo trabajo, más añadiéndole lo que tú estabas diciendo, que ahora la tranquilidad que te otorga el que vas acercándote a la permanencia, te hace, pues bueno, pues más ofensivo. Vamos a jugar más tranquilos, en este aspecto vamos a arriesgar más, vámonos más adelante con más gente y vamos a tirar. Y es lo que se ve, que me imagino que Caparrós les dice, ¿no? Digo, chicos, aquí esto está muy claro, o sea, en defensa no pasamos apuros, pues vamos a intentarlo yo lo veo muy bien, es un equipo que a mí ya no me sorprende. Claro, a mí no me sorprende ya. Y lo lindo que están apareciendo todas estas que siempre también lo decimos, ¿no? A un buen conjunto, como es el Levante, ordenadito, no aparece Barral, apareció Rubén. No apareció Simón, apareció Diot. Entonces, los recambios, esto que como dices tú, se van como desligando de la responsabilidad, hacen un equipo vistoso, más ofensivo y con no tanta obligación, la obligación siempre está, de jugar todos atrás y tratar de pellizcar algún error del contrario, ¿no? Hombre, la aparición de Rubén, al igual que en esta semana ha aparecido Portu también en el Valencia, ¿no? Yo creo que es inevitable que se tenga que hablar de ellos. Rubén menos, porque Rubén ya no es una promesa. 20 añitos. Para mí, aún a pesar de su edad, ya no es una promesa. Yo creo que es una auténtica realidad. De hecho, están intentando hacerle un contrato que le ligue al Levante por muchos años. Pero yo considero que los actuales entrenadores, muy poco dados a jugársela con chavales de la cantera, yo creo que poco a poco están viendo que no hay tanta diferencia en la preparación física, que creo que es el gran escollo que tiene que salvar un chico de la cantera cuando sube al primer equipo. Yo creo que está dando resultados y aparte, fíjate lo que supone para un club como el Levante, incluso para el Valencia, el que aparezcan chicos de 20 años, el patrimonio empieza otra vez a respirar y a engrandecerse, ¿no? A ser como ha sido siempre. Claro. Mirar un poquito, comprometerse con la cantera y cuando hay una posibilidad, que me pareció bien lo de los entrenadores, de ponerlo.
Richard, esto es así de simple, que alguna vez nosotros nos eligieron, estaba el momento y no nos preguntaron cuánta edad teníamos, cuántos años teníamos, sino dijeron, vas a debutar en primera división. Y creo que esto es un acierto de los entrenadores. El caso del Valencia y con las obligaciones del Levante, con las obligaciones del Valencia, con las obligaciones del Villarreal, ¿no? Con las obligaciones del Elche. Mira, que están aportando a gente joven. En cuanto a, por ejemplo, además hay datos significativos. Yo me quedé con una imagen de Portu en Vallecas, en la segunda parte, y eso que estaba jugando tarjeteado, tenía una tarjeta amarilla. Y le vi con una personalidad, parecía que el chaval llevaba ya 25 partidos jugados en el Valencia, discutiendo con el árbitro, hablando con el compañero a la vez, tal, o sea, que le vi con una soltura y una profesionalidad que dije, estos son los chavales descarados por los que te tienes que jugar el tipo y sacarlos en el equipo. Yo no te digo que los saques los 90 minutos, pero siempre te van a aportar algo porque impregnas de alguna manera, de un ritmo diferente al equipo. Se contagian los más veteranos, al igual que los jóvenes se contagian de la sabiduría de los veteranos. Los veteranos también a veces necesitan gente joven que les estimule al lado. Sí, y eso ha venido muy bien. Bernal le da otra velocidad, por ejemplo. Bueno, Bernat es que equipo. A mí me hablan de Jordi Alba, Darío, pero este es más jugador, con diferencia, te ofrecen muchas más cosas. En ataque es mucho más claro y es más directo y más vertical. Y Rubén le da este aire que has redondeado muy bien tú, esa frescura de chavalín. El gol que hizo, ojo, lo del gol el gol es fenomenal. Ese movimiento de reacción en apenas 5 metros, que en 5 metros cuando se la controla se le va hacia atrás. Claro, volvió pero él vuelve y le saca 3 metros al defensor. Esa es la frescura que necesitan los equipos. Bueno, también se da todo un círculo de cosas positivas en el Levante, de que permite que hoy, y el año pasado también, porque el año pasado jugó varios partidos, Rubén hoy se pueda manifestar en toda su calidad, ¿no? Con toda su calidad, porque técnicamente es muy bueno. Y estamos hablando de un chavalín de 20 años del Levante. 20 años. Que arriesgar en el Levante no es como arriesgar en el Barcelona. Que en el Barcelona aparecen chicos, en el Real Madrid, y ponen, juegan y después se hacen. Pero con las necesidades del Levante, que un chavalín de 19, 20 añitos, se afiance de esta forma, teniendo a Barral, aprendiendo de Barral, Y hoy no lo nombramos a Barral, apareció Rubén. Bienvenido sea, Richard, bienvenido sea. Yo creo que también el que dirige, el que manda, el que decide que estos chavales tengan la posibilidad de seguir sumando y de seguir haciendo cosas buenas. Yo creo que aquí que han topado con una persona que está habituado a eso y a arriesgar en ese tipo. Y Caparrós en esto tiene mucha culpa, muchísima. Fíjate toda la camada de jugadores que sacó él en el Sevilla siendo entrenador, que después han aprovechado otros que han venido, como Juan de Ramos y compañía, ¿no? Pero para eso hay que tener agallas, y este tipo es un tipo de agallas. Este tipo no ve dos chavales con condiciones y con proyección y los puede meter en un equipo y los mete. Y sabes Richard, también que es importante en este caso de Caparrós, que lo has nombrado, el saber escuchar. El saber escuchar a la gente que convive con todos estos chavalines y que vengan y le digan, mira, mister, es interesante, véalo, nada más. Saber escuchar. Hoy los técnicos con las necesidades y sobre todo estos equipos no escuchan. Pero estos, además, fíjate, es una cosa que yo quería nombrar, y es que estos críos, los que están apareciendo, sobre todo en el Levante, ya vienen educados con la humildad del sacrificio del trabajo y de saber que estás en un club con muchas necesidades y que necesitan mucho trabajo. Ya vienen educados con eso, y además llevan encima la calidad que llevan, pues imagínate, es la mezcla perfecta para que salgan chicos de 20 años como Rubén. Yo he tenido la suerte de compartir con un amigo que es empresario, Armando Corbalán, lo voy a nombrar porque es un amigo, y él tiene 4 o 5 chicos que están hoy librando ese paso, ¿no? de subir
Son del juvenil de honor, juegan en el B y después están por ahí en el A. Ojo que son chicos muy interesantes, muy interesantes. He tenido la suerte hasta de entrenarlos, Richard. Y eso es señal de que algo se está moviendo en el Levante, que se está trabajando bien. Nada más, Richard. Nada más, se está trabajando bien. El que siembra y siembra bien, al final recoge y recoge, pero muy bien. Y eso es lo que le está pasando al Levante. Yo quiero darle una bienvenida linda al Levante. Me alegro por el Levante, que es una institución ordenadita, sin muchos alardes de grandeza, y están ahí, con un muy buen colchón de puntos. ¿Vamos a tomarnos un cafecito? Sí, creo que toca ya, ¿no? Volvemos en 2 minutitos.